aquí otra vez, ya, listo. Me quedé ahora sí que hablando sola. Sí, no, es que nos expulsó a la sesión. De hecho, se me hace bien curioso porque hace rato en la materia pasada estábamos también explicando algo muy padre y ¡pum! De repente, de esas veces que te estás bien picado con el tema y vas para afuera. Sí, no, no, me quedé así yo. Me quedé hablando sola. Sí, Sí, la forma en que se comunican ellos con nosotros también es una forma de lenguaje, ¿no? De comunicación. O imagínate, Alonso, que el perro llegara y te dijera, es que me cae gorda tu tía. Pues, qué susto. Uno, o te haces millonario exponiendo al perro que habla. O dos, imagínate si te da un infarto, después del infarto. Qué difícil, ¿no? Hablar con, o sea, que el perro se comunique. sí, de hecho sí, pero sí, sí es una perrita muy, muy protectora y de cuando era cachorro sí era muy juguetona con las personas, pero ya cuando empezó a identificar a los miembros de la familia ya era mucho más, más agresiva. Entonces yo le consulté a un veterinario de que pues nunca le hemos pegado, o sea, que tenga signos de maltrato, jamás, pero me dijo el veterinario que sí es esa raza. De hecho es una pastora australiana, haga de cuenta que está viendo una hiena mediana, entonces es tremenda. Qué bonita. Pues no olvidemos el origen del perrito, ¿no? De dónde viene y que nosotros somos los tercos que los queremos domesticar. Sí, sí, sí. Su raza. Y entonces ellos nada más están protegiendo a su manada. Déjame decirte que eres parte de su manada. Sí, ya, ya sé. Imagínense que los perritos hablaran. Digo, se comunican de muchas formas, pero imagínense, digo, yo creo que a mis perritos me dirían muchas groserías. ¿Por qué? Porque, de hecho, ahorita voy a llevarles comida. A la hora de la comida les voy a llevar comida. Porque les quité sus croquetas porque estaban ahí como muy... No me gusta dejárselas mucho tiempo. Y ahorita en la mañana me olvidé de dejarles el desayuno. Entonces ahorita van a tener hambre. Entonces ya me imagino todas las groserías que me dirían. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ay, acá está de este lado. Muy bien. Entonces, la evolución del lenguaje, nosotros tenemos que, como les decía, ir de acuerdo a la evolución, porque si no, va a llegar un momento en que no nos vamos a poder comunicar, o nosotros ya no nos vamos a dar a entender, o las personas no se van a dar a entender con nosotros, ¿sí? Les decía que tengo un adolescente y pues sí, a veces ahí es donde yo agarro como palabritas y digo, esto significa esto, entonces ya sé cómo, no las utilizo porque mal me vería a mis 40 hablando de pro y todo eso, ¿no? Pero lo entiendo, las escucho hablar y digo, ya sé qué me quiere decir. ¿Qué significa bilingüismo y disglosia? Diglosia, perdón. Eso nos va a hacer favor a ver, ¿quién no ha participado? Fabiola, ¿ya participaste? No he leído, maestra, pero si gusta yo lo leo. Porfa. ¿Sí? Sí. Ok. La existencia de dos lenguas de uso habitual en una misma comunidad, concepto social o dominio por parte de un individuo de dos lenguas, concepto individual. La diferencia entre ambas radica en la posición que ocupan dentro de determinada sociedad, mientras que en el bilingüismo, las lenguas coexisten por igual en una sociedad. En la diglosia, una predomina por encima de la otra. Gracias. El bilingüismo y la diglosia son como conceptos muy similares, solamente la diferencia es de que en en una comunidad, por ejemplo, vamos a pensar en Canadá. En Canadá se habla el francés y se habla el inglés como lenguas del lugar. Aquí también se habla el inglés, pero no es una lengua determinada de México, ¿sí me doy a entender? Se habla porque se tiene que hablar para negocios y para mil cosas más, pero no es ¿cómo les explico? Como lengua de nuestra comunidad. Pero en Canadá tengo entendido que se habla el francés y se habla el inglés. Hay estados donde se habla determinada lengua y hay otra que se habla. Por ejemplo, aquí se podría hablar como el náhuatl. En Jalisco hay lugares donde
todavía se rescata la lengua. Aquí en Tlaquepaque hay personas que la hablan, pero son más como comerciantes y ellos se adaptan a nuestro vocabulario más que nosotros querer hablar otra lengua, ¿sale? Esa es la parte de bilingüismo, cuando son dos lenguas en un solo país y que se hablan, pero porque así se domina en el país, no por la necesidad de comunicarse. Y diglosia, pues sí, una predomina más que la otra. Se hablan dos lenguas, pero una predomina más que la otra. Se puede decir que aquí en México solamente se habla una lengua, que es el castellano, ¿sí? Tenemos una segunda lengua, pero es como, no es obligatorio y no es de que, ay, pues por ejemplo, en Durango hablan todos inglés. No, o sea, se habla el castellano. Por eso no entra la diglosia ahí. Que sí se hablan como otras lenguas, pero pues también se habla el francés y depende como para comunicarse, pero no es de nuestra raíz. No sé si me doy a entender. Cuando hablamos de bilingüismo es de que en un país o en determinada comunidad, pero dentro de un país, se hablan dos lenguas. Y la diglosia, pues de estas dos lenguas que se habla, una domina más que la otra. Esto lo podemos ver en España, donde se habla el catalán, creo que es, y el castellano, que son como sus lenguas. Y que que el castellano tiene más como territorio y nosotros pues también hablamos castellano. El otro es lenguas en contacto. En el español existen numerosos ejemplos de contacto lingüístico, ya que son muchos los contextos y las comunidades en las que se habla otra lengua además del castellano. El contacto de las lenguas origina situaciones complejas y diversas que afectan cuestiones relativas a la vitalidad de las lenguas. Estas, como les comentaba, existen comunidades que hablan otros idiomas que obviamente nosotros quizá no dominamos, lenguas indígenas, que sería ideal, ¿no? Tantas lenguas muertas que al proceso de los años se va perdiendo esta generación y ya no la hablan y hablan otras lenguas y se va perdiendo estas lenguas. Pero esta es la parte de lenguas en contacto. Hay comunidades que se hablan de esta forma. Tengo entendido que ahí no sé si ubican Plaza Galerías. De Plaza Galerías a espaldas hay una comunidad donde creo que es Huichol, no lo recuerdo bien, pero hablan pura, es ¿cómo les explico? Como tienen su cultura muy ahí arraigada, no dejan, por ejemplo, las hijas de ellos no se casan con otras personas como nosotros, sino entre ellos solamente se pueden casar, hablan su lengua madre, sí salen de esa comunidad, pero es a trabajar, usan como su ropa, lo ves muy chistoso porque andas por ahí y ves a todas las personas con ropa diferente, su ropa desde su origen, y nosotros pues más con pantalón de mezclilla y demás, y ellos con su ropa tradicional, ¿no? Pero es muy marcado porque sí, es una comunidad, ¿qué les digo? Que son como 5 cuadras, así que son, si ponemos un punto medio, abarca como 5 cuadras, así. Y todo eso es personas que tienen otra lengua. Creo que hay otra comunidad también aquí céntrica. Recuerdo por dónde me dijeron que estaba. Creo que por el Templo de los Hermanos. También me dijeron que había otra comunidad. Donde igual, o sea, ellos son como castas, ¿no? No dejan que otra persona se case o sea, por ejemplo, yo casarme con uno de ellos, pues no, ni relacionarme, salvo que sea laboral. No entran como a su comunidad. Es como muy, muy cerrado esa parte de su sociedad. Y por último, la normalización de la lingüística. Déjame ver quién no ha participado. Creo que ya participaron todos. Alonso, ¿ya participaste? Ya. Oh, ya sé. Ale.
Pero igual puedo participar otra vez. Presente. No tengo... Ale, gracias, Sí. Alonso. ¿Me ayudas, Ale? Sí, claro. En normalización lingüística. Sí, por favor. Muy bien. La normalización lingüística la normalización lingüística, planificación lingüística o estandarización de la lengua. Espérenme, maestra, déjenme, es que no alcanzo a ver. Es un tipo de política lingüística encaminado al uso generalizado de alguna lengua en un determinado contexto. Gracias. Pues era lo que les comentaba, ¿no? En cierta lengua en determinado lugar, en cierto contexto, donde ya es normalizado. Por ejemplo, si nosotros entramos a esa área que les digo que está ahí atrás de galerías, pues ya sabemos que nos vamos a encontrar con personas que sí hablan el castellano, pero en su comunidad no nos van a hablar en castellano, ¿sí? Porque estamos entrando, las tiendas que hay ahí, pues son tiendas para ellos, son sus ropas, son sus cosas, es como entrar a otra pequeña ciudad, en verdad, que si te dejan entrar, pues es como otra pequeña ciudad dentro de nuestra ciudad. Déjenme darle... ay, caray. ¿Se les hace complicado el uso de la lengua? ¿A quiénes? ¿A nosotros? A ustedes, sí. ¿De cuál No. lengua, maestra? Castellano. No. Pues No. sí, la que hablamos, yo creo que No, a no. mí tampoco. No. Ok. Bueno, aunque no la explotamos del todo. Yo que, bueno, a veces me tengo que expresar en inglés, sí creo que debemos de amar más nuestra lengua. Ok, gracias, Ale. Sí, el inglés, como Yo les digo, algo que voy a decir de las lenguas extranjeras, por ejemplo, a veces a mí me da coraje. Yo una vez cuando estudiaba inglés, obviamente, tenía un profe medio sangroncito, él era de Oregon y sí era originario de los Estados Unidos, y ya pues me decía que mi inglés, que ocupaba, o sea, hacerlo más rápido, más fluido, hasta que un día me hartó y yo le dije, ¿sabes qué? Es que es muy difícil para mí entenderlo a la perfección, porque no es mi lengua de nacimiento. Yo le dije, a ver, tú hablas español como yo hablo español, nunca lo vas a lograr, porque tú naciste con una lengua y yo nací con otra lengua. Entonces, de repente sí suele haber como conflictillos con eso. sí, la parte por ejemplo, la A. ¿Cómo se pronuncia la A? Pues nosotros pronunciamos la A. Y en inglés, Ajá, pero A, es O, O, ajá, A, ajá, A, A. ajá. Ujú, ¿Sabe exacto. cuántas A Sí, hay? exacto. Ajá. Es que una vocal puede llegar a tener hasta 10 pronunciaciones Luego la E que se pronuncia diferentes. como si fuera la I, o sea, ¿Qué les Sí. pasa? ¿Por qué hacen eso? Dani dice, Lo yo tenía sé. una maestra de inglés que era rusa y era algo complicado al principio. Imagínate, ruso hablando inglés. ¿Cómo te explico, Dani? Era un poco difícil, Así, maestra. Yo estudié un poco de francés y también me choca que, por ejemplo, que es como México, ¿no? Que las cosas tienen sexo, por ejemplo, el carro, la galleta, no sé, y de repente dije, no, no hay nada tan práctico también en cierto aspecto. Se me hace un idioma muy práctico en inglés porque todo lo que no son personas es it y punto, de ahí no se mueve. Sí, pero sí se pasan en la pronunciación, así. Sí. Yo lo que les digo es, a ver, tú hablas español como nosotros los latinos, a ver si muy, muy salsa. Oye, nada más están burlando de uno y ellos así como que todos ahí tristes porque no pueden hablar, pues no. Pero ¿sabe qué, maestra? A mí me pasó una situación cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos. Yo me metí a estudiar inglés, ya sabía, pero me metí a estudiar inglés porque pues obviamente los maestros eran nativos, ¿no? Ajá. Y entonces me meto y le digo, llegó con uno y le empecé a decir, oiga, pero es que del sujeto sigue el predicado y luego el verbo y luego no sé qué. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿por qué no nada más lo hablas? A mí no me importa. Y yo, pero es que en México no lo enseñan en gramática. Me dice, ese es el mal del mexicano. Me dice, es que no deberían de enseñar. Dice, ¿cómo te enseñaste a hablar español? Poniendo un sujeto, un predicado. Y yo, no, pues, así debes de enseñar a hablar el inglés. Y yo así les enseño a mis niños a hablar el inglés. Porque él me dijo que no debe de haber estructuras. Dice, una gramática es cuando ya lo masticas, cuando ya lo hablas. Y entonces es más fácil ordenar un enunciado cuando ya lo hablas, dice.
es justo como el español. Y yo, y él me hizo perderle el miedo a expresarme en inglés, porque ellos no se van a burlar de mí si me equivoco. Y los mexicanos sí somos muy burlones. ¿Cómo dijiste? A ver, ¿lo vuelves a decir? Entonces, sí, y por ejemplo, mis niños tienen la idea de cómo yo les enseño a ellos inglés, en Estados Unidos hay una materia de español y les digo, no, allá aprenden español. Afortunados los que tienen papás latinos porque en casa lo van a aprender, pero la escuela jamás te va a enseñar español, porque para ellos es de, ¿por qué te voy a enseñar un idioma que no es tu idioma? A lo mejor tendrás una materia ya en no sé en qué tiempo de la escuela, pero porque yo te tengo que enseñar español si no es mi idioma. Esa es la idea de las personas americanas. Y le digo, no, es que ellos no tienen español. Ellos yo creo que tienen clases de español 2 veces en su vida. Entonces, De sí, hecho, es optativa. En Estados Unidos es una materia exacto. optativa, pero realmente ellos prefieren estudiar francés que español. Sí, exactamente. Mi marido es americano, bueno, nació allá, se vino acá y luego se fue para allá y ha estado así como que entre azul y buenas noches, pero él se dedica al inglés. Entonces es coordinador de Prolex, entonces él habla inglés. Y se me hace muy chistoso porque yo soy su coco. Y le digo, pues conmigo no puedes. Así. Y en verdad, o sea, yo he estudiado muchas veces de inglés y nos peleamos el inglés y yo porque no. Le digo, es que no hay tiempos que ni existen en español y en inglés. Le digo, a ver, ¿y ese tiempo en español cómo es? No, es que no existe. Le digo, ¿cómo te voy a entender algo que no existe? ¿Cómo lo conjugo? ¿No? Entonces, sí es como complicada la parte del inglés, pero es muy divertido. Sí es cierto, el miedo que tiene uno es pronunciar mal y que se rían. Cuando él estaba hablando el español, yo sí le hice muchas cosas. Maestra, está pagando, o sea, es karma, maestra, también dele chance, pobre hombre, pero No, sí, me acuerdo que hay tiempos muy, muy difíciles que yo digo, y como que, ¿no? Es el yoe qué, le digo, pero sí, yo prefiero que lo hablen, a veces los niños ni siquiera tienen idea de lo que me dicen, pero lo hablan, o sea, eso es lo que yo quiero, que pierdan el miedo. Échale, háblalo, ¿no? Luego descubrimos qué dijiste, pero háblale. Me acuerdo que cuando andábamos de novios fue a la casa de mi mamá y me dijo, ¿está correcto decir preservativo? Y pues yo dije, pues sí, no, aquí es preservativo. Entonces estábamos comiendo y le dice a mi mamá, le dice, me encanta su comida porque no tiene preservativo. Y yo así de... Ups. Entonces, mi mamá así de, ¿cómo? Sí, pues es que no trae preservativo. Y en inglés es preservar, algo así como lo mencionó. Como conservador. Ajá, y nosotros es conservador, ¿no? Conservador. O sea, que no trae como que es el sabor falso, por llamarlo de una forma. Pues yo estaba risa y risa y me dice, es que te pregunté, le dije, pues sí, pero preservativo es un condón, le digo. Entonces, yo sí me burlé mucho de él cuando estaba hablando español. Entonces, por eso digo, no, mejor no hablo inglés. Pero sí es como más complicado. El castellano dicen que es más complicado que el inglés, pero ahí está mi coco. Ahí está mi coco en el inglés. Maestra, Mande. yo quiero hacer una pregunta fuera de lo que estamos hablando. Me llama la atención mucho que escucho que me dicen el americano, la americana, pero en general todos seríamos americanos. ¿no? Claro, Sí. porque es el Y me continente. refiero, o sea, escucho mucho, la ropa americana, y yo digo, ¿y entonces nosotros qué somos o qué? Ajá. Que no somos americanos también, que quieren hablar de un estadounidense y demás, y, el Somos americano, ropa americana, esto americanos. americano, digo, acá, hijo, ¿y de qué parte de América? Porque creo que todos somos americanos. Y norteamericanos. Sí, entonces en Sí, el porque contexto es sería Norteamérica, Norteamérica, Centroamérica y Centroamérica, Suramérica. Sudamérica, ajá, y Diría mucha uno, es americana. diría Yo uno, peleo mucho pues es eso. centroamericano, México centroamericano, pero México no es centroamericano, Es México es Norteamérica. norteamericano. Desde Sí, México hasta Norteamérica. Alaska. Es Pero que no sé. el ego de los estadounidenses es muy grande y ellos creen Sí. que América solo son Es ellos. Estados Unidos, exactamente. ¿Sí? Porque Lo si a malo esas que vamos, México nosotros también lo también dicen. somos Estados Unidos mexicanos. Sí. También somos estadounidenses.
Y ante el poder federal, sí. Pero aquí mismo en México usan mucho también esa parte, ¿no? Les dan el poder más también porque, un americano o una No, pues americana o es ropa que americana y demás. desde ahí está mal. O sea, es ropa estadounidense. Es estadounidense, es de origen Exactamente, entonces, estadounidense. americano, pues ¿de qué parte de América, no? Ajá, exacto. Y los canadienses que odian que los confundan con los estadounidenses, Sí. ¿no? Deberían de permitir, o sea, de ya establecer la palabra gabacho para ellos, la verdad. Es más fácil. O El los gabacho, gringos. la gabacha o el gringo, sí, Sí. ya. O sea, deberían de establecer esa palabra ya, que la adopten, que sea de ellos. Sí, sí, sí. El gringo. Ay, Y volvemos al gringo, es como verde fuera, ¿no? La parte sí. de que cuando estaban en periodo de guerras, pues no querían que estuvieran los soldados, y como eran Ajá, los vestidos, verdes. Ajá. ajá, de verde, le decían green, go. Entonces era como una forma de decir vete, y Verde, se les vete. quedó como, ajá, se les quedó el gringo. Ay, es que son medios, ay, no sé. Hay un video de una chava de Latinoamérica bofeteando a una señora de origen estadounidense porque le empieza a hacer un acto de racismo. Hasta la cachetada que le mete, se siente tan rico, se sabrosea la bofetada. No lo he visto. Sí, está como en un Oxxo comprando y la señora le empieza y pues ya ves, así ese tipo de palabras, bitch, you're not from here, que no sé qué, y your ancestors, que no sé qué, y la otra, nada más le suena el pinche cachetado y yo así, qué rico. ¿No vieron un video de unos, y eran americanos, bueno, eran norteamericanos estadounidenses de Estados Unidos, que sus padres eran latinos y les enseñaron el español, y ellos estaban afuera de una tienda X hablando español, y solo porque hablaron español los detuvieron y les pedían sus documentos y ya los estaban arrestando, y decían ellas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás arrestando? No, enséñame tus papeles. Y dice, pero ¿por qué? O sea, porque estás hablando español. ¿Y qué tiene que hable español? Y ya cuando vieron que sí eran con nacionalidad estadounidense, pues ya como que los policías le bajaron 3 rayitas. Pero si nos tienen como muy México, así como que y somos uno mismo, wow, O wow. sea, imagínate llegar a una parte donde ni siquiera puedas practicar otro idioma porque ya piensan que eres un forastero o algo por el estilo. Y Qué te voy a triste. decir una cosa, los latinos son los peores, ¿eh? Ellos bien que Sí, te claro, entienden el claro. español, pero ya se la creyeron. Sí, Y sí, 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 sí. cuando, por ejemplo, Los aquí en rancheros tuneros Chapala, que se van de mojados a Estados Unidos regresan y regresan con un ego tremendo. Yo hice la secundaria con mi papá allá en un pueblo que antes estaba horrible, ahorita ya está en auge Uchitlán, el mentado pueblo de los guachimontones. Pero se ajá, iban los muchachos de Estados Unidos y regresaban como a los 2, 3 años y pues obviamente como conseguían su camioneta, porque el sueño de todos ellos era tener una Lobo de color rojo. Entonces todos compraban su Lobo de color rojo y no, 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 era un desprecio con el que veían a las personas del pueblo y yo digo, ay, no, no, no inventes, o sea, qué feos modos de la gente, de repente. Yo creo que se sienten más estadounidenses que los mismos nacidos en cuna ahí y digo, no, no está bien, pues. no, y yo conozco muchas personas que son realmente nativas, que no tienen el ego tan elevado como realmente un mexicano que se va a Estados Unidos y consigue una nacionalidad. En verdad, es muy triste que a su misma sangre la traten de esta forma La despectiva. vean como con menosprecio. Sí. Igual cuando llega aquí una persona estadounidense, nosotros nos esforzamos por hablar inglés y darnos a entender, cuando debería de ser al contrario, ¿no? Que ellos Claro, porque tú estás hablen llegando nuestro idioma. exactamente. Y uno está así como que, ok, Claro. a ver, y ya empiezas así como que, mi, y empiezas así como a querer decirle algo, y es al contrario, a ver, déjalo hablar y trata de que se dé a entender, ¿no? Porque está visitando a tu país, pero pues bueno, así es el lenguaje de feo. Y ya, de hecho, tengo entendido que el chino mandarín y el castellano son las 2 lenguas que ya están agarrando gran poder, y están creciendo en número de personas que lo hablan. Entonces, al ratito nosotros vamos a hacer, nuestro idioma se va a dar en otros países, van a ver que sí. Y vamos a hacer una nación de primer mundo.
Bueno, ok. A ver, déjenme ver no sé por qué me sacó esta cosita de aquí. Bam, bam, bam. Ah, ya habíamos terminado esta parte, ¿verdad? De la normalización. Bam. Yo les preguntaba qué tan difícil se les complica o se les hace el castellano. Yo les voy a hacer un reto. Lo que van a hacer Ven, ustedes. rápida. ¿Rápido? No, lento, espérame. Aquí van lento, Sara, no me apresures. Y Sara, si ya quieres que nos vayamos, pues ya nos vamos, no hay problema, está bien. Perdón, maestra, es que mi hijo dejó pasar al perro y no le cierran. Perdón. Pues nada más escucho, ya, rápido. Y dije, ay, está bien, pues ya, hasta ahí, adiós. Pero no es que dejó al perro, le digo, ándale, ven, ciérrale rápido, porque se sube y empieza a hacer su cochinero ahí a marcar donde quiera. Ay, ya sé. Y no al rato la hedionera, ay no, y me estresa a mí eso que huela al perro y demás. Mi papá me acuerdo que cuando era chiquita llegaba a la casa y decía, huele a perro. Y yo le decía, pues ni modo que huele a elefante. Y realmente sí. O sea, pues si tienes un Y perro sí. en casa, pues va a oler a perro. Si tuvieras Sí, claro. un león, pues olería a león. Si Tienen un tuvieras... aroma en particular los perros. Sí, pero pues obvio va a oler. ¿Huele humano? Pues sí, hay humanos. Bueno, la dinámica que vamos a hacer aquí es, de acuerdo a nuestro vocabulario, yo les voy a poner unas líneas y cada persona cuando yo le dé la palabra me va a decir una letra. El objetivo es formar una palabra. Vamos a ver qué tan buen trabajo en equipo tenemos para formar una palabra. No se vale plurales, no se vale inglés, no se vale inventar palabras, no se valen nombres, no se valen siglas, no se vale nada de eso, sino una palabra que yo pueda encontrar en el diccionario, ¿va? Vamos a hacer un pequeño, a ver si se entendieron las instrucciones. Empezamos contigo, Sara, una letra. ¿Gato? Una letra. Sí. G. Va. Ale. ¿Una letra? Ajá. Sí, una letra. Ah, Acuérdense que tienen 3 segundos para contestar. Leonor. ¿Sí? ¿Cuál? C. Fabiola. N. Alonso. Ok. Es gagne. ¿Qué significa gagne? Amén, maestra. ¿Ven? No es tan fácil. maestra, fue el cáliz, no supimos, sí, sí. pero ya estamos bien, ya Sí, sabemos échele, que... maestra, échele ya. Sí, Era el calentamiento nomás. Ah, sí, bueno. sí, no va a poder con nosotros, maestra. Vamos a ver si es cierto. Fabiola. M. Leonor. A. Yeah. Sara. L. Ale. E. Fabiola. T. Sara. A. Ay, qué bonito. Digo, mi letra no tan bonito, pero se logró el objetivo, que es maleta. Maleta. ¿Quién de Y yo ustedes, quién dijo la M? Fue Fabiola. Yo. Fabiola. ¿Pensaste en maleta? No, la verdad no, nomás la dije por M, por lo más fácil, dije, con eso se va a construir una palabra más fácil, por eso la dije. Yo Ok. pensé en maleza de pasto, de hierba, maleza. Yo maceta. Yo Maceta. también o maceta. Maceta. Sara, ¿tú qué pensaste? Ya cuando vi que pusieron que iba con la L, ya empecé a pensar en palabras que fueran más o menos dirigidas a lo que ya iba escribiendo hasta la L.
Dije, puede ser maleta, maleza y demás. Y pues ya como me tocó la última, pues la A. Muy Maléfica. bien. Maléfica. Nos faltaron espacios. Sí. A lo que voy es, muchas gracias, muchas gracias. Cuando uno quiere comunicarse, a lo mejor al principio sí nos puede causar como este conflicto en que lo que yo quiero externar a lo mejor no es lo mismo que está pensando el otro, ¿sí? A lo mejor yo tengo una idea de comunicación, pero lo que me está hablando el otro no es lo mismo, no estamos en el mismo canal. Pero llega un momento en que aunque tú tengas una idea y yo tenga otra idea, nos podemos poner de acuerdo para darnos a entender. En este juego, en esta dinámica, ustedes, sin saber qué palabra, cuántas letras yo les iba a poner, ustedes me armaron. Al principio, Gagner, ¿sabe qué cosa me dijeron en como ruso? Y cuando ya les expliqué que tenía que ser castellano, ya ustedes me dieron una palabra, ¿sí? A eso es a lo que va la comunicación. Si nosotros tenemos claro lo que queremos decir, va a haber 1000 formas de hacerlo llegar. Si nosotros no tenemos claro a dónde queremos llegar, pues se pueden dar malos entendidos en la comunicación. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Perfectísimo. Sí. Pues con esto cerraríamos nuestra clase, chicos. Un gusto, un placer estar con ustedes. Todavía no hay nada para entregar. Continuamos con exposiciones la próxima clase, ¿sí? Yo les indicaré a quién le toca y qué tema les toca, ¿va? Ok, maestra. Muy bien, maestra. Gracias. Muchas bonita gracias. tarde. Bonita Gracias. tarde. Feliz sábado. Hasta Hasta luego. luego. Bonito Gracias. sábado. Gracias. Disfrútenlo.